árbitro y representante de parte abarca diferentes materias, entre las que figuran casos en donde interviene el Estado, proyectos de infraestructura y construcción, incluyendo obra pública y privada, energía, conflictos entre accionistas, fideicomisos, joint ventures, compraventa internacional de mercaderías, distribución, seguros, comercio electrónico, propiedad intelectual y transacciones comerciales en general. Asimismo, representa a clientes transfronterizos en tribunales judiciales en cuestiones civiles, mercantiles y administrativas. Su experiencia tanto en arbitraje como en litigio judicial le facilita participar en procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos y solicitud de medidas cautelares. Se graduó de la Universidad Panamericana con mención honorífica. En dicha universidad también cursó estudios de posgrado en Derecho Comercial Internacional. Es maestra en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Durante cerca de 7 años se desempeñó como abogada en Santa Marina y Esteta. Se desempeñó también como secretaria general del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en donde estuvo a cargo de la administración de procedimientos de mediación y arbitraje nacionales e internacionales, bajo los reglamentos de CANACO, del Centro de Arbitraje y Mediación Comercial para las Américas y la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Al mismo tiempo que en CANACO se desempeñó como abogada independiente, participando en varios procedimientos de arbitraje relacionados con comercio internacional, algunos de los cuales se tramitaron conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Desde el 2006 imparte la cátedra de negociación, mediación y arbitraje en la especialidad de Derecho de Empresa en la Universidad La Salle, y desde 2007 es miembro del claustro de profesores que imparte el diplomado de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y la Escuela Libre de Derecho. Recientemente fue designada para ocupar el cargo honorífico de directora de la Comisión de Mediación y Arbitraje de CANACO. Pues recibimos con un fuerte aplauso y le damos la voz a la maestra Cecilia Flores. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, que bueno, sabemos que tenemos en contra el fútbol, que es viernes, así que con mayor razón les agradezco que estén aquí. Bueno, voy a tratar primero de dar una introducción a lo que es arbitraje. Me platicaron que hay algunos de ustedes que trabajan en el Centro de Justicia Alternativa, entonces tal vez estén más familiarizados con esto del arbitraje, pero para quienes no estén tan familiarizados voy a tratar de dar una muy breve introducción de lo que es el arbitraje para después ya entrar de lleno a lo que es el tema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. El arbitraje es un método de solución de controversias y hay un ejemplo muy bueno que pone Sánchez Medal en su libro, que bueno, el arbitraje es algo así como, bueno, es un acuerdo de voluntades por el cual las partes acuerdan que de esa manera se va a solucionar la controversia, que un tercero particular, ajeno a las funciones de un juez o ajeno a la estructura del Estado, al Poder Judicial, que va a resolver la controversia. Y es algo así como si los particulares dijeran, vamos a resolver la controversia aventando una moneda al aire, algo así como un volado, ¿no? Bueno, ¿qué tiene eso de inconstitucional? ¿Qué tiene? Es simplemente la manera que las partes acordaron para solucionar una controversia. El arbitraje, bueno, es un procedimiento en donde el tercero, llamado árbitro, va a decidir la controversia. Entonces las partes que se ponen de acuerdo para que un tercero, en caso de que se presente la controversia, resuelva la controversia, pues soluciona la controversia, le da paso a los escritos que van presentando las partes, puede haber una audiencia. Las partes pueden presentar incluso después de la audiencia un escrito de alegatos, en fin, como se vaya diseñando el procedimiento. Y una vez que concluye el procedimiento, el árbitro estudia el asunto y rinde una decisión, tipo una sentencia, es un laudo, pero la diferencia estriba en que no es dictada por un juez, sino por un particular, que carece de imperio para ejecutar esa decisión. Si las partes no cumplen voluntariamente con esa decisión, con ese laudo, pues hay que recurrir a una instancia judicial para que obligue a la parte vencida a cumplir con ese laudo, con esa decisión.
pero en sí misma la decisión es final y vinculante para las partes. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Y esto es creo algo importante. Yo no soy mucho de análisis doctrinal, teórico y estar pensando en cuál es la naturaleza jurídica, pero me parece que en el caso del arbitraje es importante porque, ojo, no es un mecanismo de impartición de justicia, es una forma de solucionar controversias. Y bueno, la consecuencia es que un acto de particulares y no procede el amparo en contra de una decisión de un particular. Sabemos que ahora con la nueva ley de amparo se amplió el término o el concepto de acto de autoridad, pero aún así la decisión que emite un árbitro no encuadra en la definición de acto de autoridad. El particular es una persona que es elegida por las partes, que es la actuación del árbitro deriva de la facultad, de la voluntad de las partes. Son las partes quienes por ese acuerdo de voluntades facultan al árbitro a que resuelva una controversia. Hagan de cuenta como, y bueno, ahorita no voy a hablar de fútbol porque no estamos muy contentos con el arbitraje en México, pero hagan de cuenta un concurso canino, un árbitro, y ese árbitro decide qué perro es el más bonito, ¿no? Algo así, nada más, aquí es una controversia jurídica en donde las partes, un contrato de arrendamiento, dicen, bueno, a ver, ¿pagó o no las rentas? Bueno, nos vamos al arbitraje para que el árbitro estudie la controversia y determine si hay un adeudo o no en las rentas y en caso de que, bueno, haya que desocupar el inmueble. Y aquí, bueno, preparé una tablita un poco para hacer gráfico la diferencia. Pues los tribunales judiciales, sabemos, imparten justicia. En cambio, los árbitros resuelven controversias. Los tribunales judiciales, pues son tribunales del Estado, tienen la investidura para resolver, para impartir justicia. En cambio, los árbitros pues tienen la facultad que tienen para resolver la controversia, deriva del acuerdo entre las partes, son constituidos por voluntad de las partes y son las partes quienes los facultan para resolver la controversia, pero no están impartiendo justicia, sino que están resolviendo controversias. Bueno, ya lo había mencionado, los tribunales judiciales, sabemos, gozan de imperio para hacer cumplir sus resoluciones de forma coactiva. En cambio, los tribunales arbitrales no tienen imperio. Los tribunales judiciales, los jueces son autoridades, en cambio los árbitros son particulares. Bueno, por el hecho de que el arbitraje derive de la voluntad de las partes, esto no quiere decir que nos podemos zafar del arbitraje. Si las partes en un contrato pactaron o acordaron someterse al arbitraje, las partes deben cumplir con ese acuerdo de voluntades. Es una cláusula en un contrato en donde las partes establecieron que si se presenta alguna controversia, esa va a ser la forma de resolver. Y no hay forma de salirse de ese acuerdo de voluntades, de esa cláusula. Es un acuerdo y es vinculante y obligatorio como otra cláusula del contrato. Y bueno, esto tiene dos efectos. Las partes que acuerdan someterse o sujetarse al arbitraje no pueden evadir, salvo que haya un acuerdo contrario. Pero si una de ellas no quiere, tú firmaste, estuviste de acuerdo que hubiera un arbitraje, aquí hay un arbitraje. Y el otro, digamos, el contrasentido es que las partes que no son, o los terceros, por dicho, los terceros que no son parte de ese acuerdo de arbitraje, no se les puede obligar a resolver la controversia mediante arbitraje. Entonces aquí cuando tenemos un acuerdo de voluntades, cuando tal vez estamos redactando un contrato y estamos pensando en que queremos someter las controversias que se lleguen a presentar a través del arbitraje, pues hay que ser muy cuidadosos y ver si hay alguna parte relacionada, algún tercero que pudiera estar relacionada,
para asegurarnos de que firme o de que conste algún tipo de voluntad para someterse al arbitraje. Y bueno, hay aquí algunas teorías un tanto evolucionadas en el sentido de que si ese tercero recibe beneficios del contrato, pues bueno, también obligaciones, ¿no? Entonces, si hay una controversia, si recibiste derechos al amparo de ese contrato, pues también obligaciones, y eso quiere decir que puedes, ese tercero va a estar obligado por el acuerdo de arbitraje. Pero bueno, eso ya nos lleva a otro tema. ¿Qué ventajas ofrece el arbitraje comercial? Aquí primero las enuncio y las voy a ir comentando una por una. Si quieren copia de la presentación, esta la puedo dejar para que se queden con ella. Bueno, el procedimiento es flexible, y aquí hay una gran diferencia con lo que sería el procedimiento judicial. Nosotros sabemos que el procedimiento judicial pues está previsto en ley, son plazos muy rigurosos, hay formalidades que cumplir. En cambio, el arbitraje es un tanto, podríamos decir, como hacer un traje a la medida. Ustedes van a encontrar en los reglamentos de las distintas instituciones que administran procedimientos de arbitraje, no dice nada, ¿dónde está el procedimiento? Ese es precisamente el chiste, que no haya un procedimiento preestablecido, sino que el árbitro, con la intervención de las partes, con la participación de estas, va a ir diseñando el procedimiento y va a ser una especie de traje a la medida. Por ejemplo, puede someterse al arbitraje una controversia sencilla, como sería una controversia en materia de arrendamiento, en donde la controversia es si se pagaron o no las rentas, o una controversia muy compleja, como podría ser la remodelación de una refinería, en donde hay muchas materias involucradas, la parte eléctrica, la parte de maquinaria, la parte de puesta en marcha, equipo, electromecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Es una gran controversia con un alto grado de complejidad, en donde probablemente las partes necesiten, pues no solo presentar un escrito de demanda y contestación, sino tal vez ir presentando distintos escritos en donde las partes, según lo que dijo la otra, bueno, pues una réplica, una dúplica, tal vez dividir o bifurcar el arbitraje y primero atender cuestiones de responsabilidad, para que una vez que sea determinada la responsabilidad de las partes, se pase a una etapa de cuantificación. Todo esto lo permite el arbitraje, es ir haciendo un traje a la medida, que si necesitan las partes un procedimiento amplio, lo podemos hacer. Que si necesitan un procedimiento corto, que incluso no haya una audiencia, porque tal vez pueden decir las partes o el dueño del inmueble, no, yo para qué quiero un procedimiento largo si lo que quiero es sacar a ese señor que no me ha pagado la renta. Entonces dicen, no, pues un procedimiento breve en donde a lo mejor mi audiencia, porque ¿qué hay? No me he pagado la renta, eso es lo único. ¿Para qué nos vamos a una audiencia que pues me va a tomar tiempo y sobre todo que me va a costar? Entonces pueden ir jugando con el procedimiento dependiendo, insisto, de las necesidades de las partes. Y bueno, esto hace que el procedimiento sea rápido, sea hasta cierto punto fácil y económico. Y sobre todo, aquí hay que tomar en cuenta para el tema de la rapidez, que no hay procedimientos de apelación intermedio, no hay instancias intermedias. Todo se resuelve en un laudo y no hay, por ejemplo, la presentación de recursos, porque bueno, sabemos que un procedimiento en primera instancia pues puede durar pues, añitos, si es que se presentan apelaciones, ¿verdad? Y ya sabemos que va y viene, y por qué no por ahí un amparo y luego el recurso, y qué tal que se fue a la corte y luego regresa, y en eso el procedimiento se puede hacer muy largo. En cambio, bueno, y sobre todo pensando en que esto es para atender sobre todo cuestiones en materia comercial, pues los empresarios tienen soluciones rápidas y dicen, bueno, pues mejor un procedimiento de arbitraje en donde lo voy a poder llevar en menos tiempo porque no hay estas instancias.
Es un procedimiento confidencial. La mayoría de los reglamentos de arbitraje prevén que las actuaciones solo quedan ahí. Es como tratarlo más en privado, más en corto. Algo también importante es que las partes pueden intervenir en la designación de los árbitros. Nosotros sabemos en tribunales judiciales, pues bueno, vamos a oficialía de partes y por turno, ¿verdad? El juez que nos toca, y no necesariamente ese juez tiene la especialidad en esa materia concreta. Si las partes tienen posibilidad de intervenir en la designación de los árbitros, pueden decir, pues mira, yo quiero que el árbitro, yo propongo que el árbitro sea fulanito de tal, porque esa persona, pues sé que tiene conocimiento, por ejemplo, en materia de compraventa internacional de mercaderías, o sé que tiene amplia experiencia en contratos de distribución o cualquier materia. ¿Qué digo? En general, bueno, con tener un conocimiento jurídico, la mayoría de las controversias pueden ser resueltas en ese sentido, pero a lo mejor decimos, bueno, este es un árbitro que tiene experiencia en contratos de obra pública, ha participado en algunos procedimientos que han involucrado, por ejemplo, a Pemex o a CFE, entonces pues va a estar más pues involucrado y va a saber un poco más de lo que le hablo, sino a diferencia de un árbitro que tal vez no ha participado en ese tipo de procedimientos. Esa sería, digamos, la ventaja, ¿no? Es un procedimiento especializado e imparcial, aun cuando se puede participar en la integración del tribunal arbitral, de los árbitros que van a resolver la controversia, pues eso no quiere decir que voy a designar a mi compadre, a mi cuaderno del alma, sino que el árbitro debe de ser una persona imparcial e independiente que resuelva la controversia con la debida objetividad. También el que el árbitro tenga contacto directo con la controversia, el hecho de que los procedimientos sean pocos los que lleva un árbitro, pues le permite pues atenderlos pues de manera más cercana, más apegada, y pues conocer los detalles y las particularidades del procedimiento. Y pues esto permite, como les decía, en la controversia que refería sobre una refinería, bueno, el árbitro se puede meter a toda la documentación, estudiar el expediente y hacerlo con más estudio, porque tiene pocos casos, ¿no? Puede dedicarle más tiempo. De hecho, esa es la función del árbitro, estudiarlo a fondo para dar la solución a la controversia. Y bueno, esto a su vez genera mayor convencimiento de las partes en el procedimiento. Eso quiere decir que las partes, pues, como están interviniendo, están participando en el procedimiento, pues genera un convencimiento en las partes. Así, si la parte que resulta vencida dice, bueno, pues si no convencía al árbitro, por algo será, y le sale, digamos, es mejor para la parte vencida cumplir voluntariamente con el laudo que seguir con otras instancias como sería la ejecución del laudo, de la que vamos a hablar más adelante. Es decir, pues perdí y ahora sí que hay que saber perder, y cumplen voluntariamente con el laudo. Para quienes no cumplen voluntariamente con el laudo, pues bueno, decía, hay el recurso de ejecución del laudo del que vamos a hablar. Y bueno, el arbitraje, precisamente por la forma en la que se lleva, pues permite la continuidad de las relaciones comerciales. Podemos decir, dos comerciantes, dos empresarios, digamos el ejemplo de un distribuidor o un fabricante, distribuidor de materia prima, pues dice, sí, este señor me ha quedado mal, pero lo voy a demandar en un arbitraje para que se haga cargo de las responsabilidades por esta mercancía o esta materia prima que estuvo defectuosa, pero la verdad quiero seguir recibiendo la materia prima de este proveedor porque será buena, porque estaba a buen precio, porque cualquier razón. Y el hecho de que no sea un procedimiento en donde las partes se enfrentan tan abiertamente, pues permite
digamos, el mantener la relación comercial, la relación de negocios entre las partes. Y bueno, a raíz de algunas convenciones, como la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, se considera que es más fácil ejecutar un laudo extranjero, dictado en el extranjero, que una sentencia dictada en el extranjero. Y de esto también voy a hablar un poquito más adelante. Ahora, pues podemos salir así como maravillados, ¿no? Y decir, ay, sí, el arbitraje suena muy bien, me gusta. Pero ojo, no en todos los casos lo más conveniente es recurrir al arbitraje. Hay ocasiones en las que los tribunales judiciales pueden ser una alternativa mucho mejor que recurrir al arbitraje. Por eso hay que ser cuidadosos y decir, bueno, aquí conviene el arbitraje, pero aquí no. Y eso pues hay que analizarlo con cuidado, ¿no? Tampoco el arbitraje va a ser la monedita de oro, ¿verdad? Es solo para determinados casos, y hay que estudiar muy bien en qué casos conviene y en qué casos no es adecuado el procedimiento de arbitraje. Ahora, sobre todo tratándose de contratos internacionales, es que conviene el arbitraje. Por ejemplo, un contrato celebrado con una parte china. Bueno, como mexicanos vamos a decir, híjole, qué miedo. Si al rato se presenta una controversia, ¿cómo le voy a cobrar al chino? Yo no me voy a ir a demandar a los tribunales chinos. El derecho, ¿a qué abogado voy a contratar? Lo que me va a costar el abogado. Todo, incluso el tema cultural, ¿no? Hay muchas cuestiones que desconocemos. Y entonces los empresarios podrían ver frenado ese interés por abrir o por comerciar o por tener relaciones comerciales con un país tan distinto a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia y sobre todo por su estructura jurídica. Entonces, pensando en eso, el arbitraje es un mecanismo que permite que el procedimiento se resuelva con reglas uniformes y que cuando el empresario mexicano va a contratar con la parte brasileña, el argentino, el chino, el danés, de la nacionalidad que sea, pues que le dé confianza porque dice, ah, mira, si este procedimiento lo voy a llevar conforme a este reglamento y voy a tener la posibilidad de designar a un árbitro de mi misma nacionalidad y se va a seguir el procedimiento con estas reglas independientemente del lugar en donde esté la otra parte, pues eso da confianza y eso pues ha sido, digamos, como el gran atractivo del arbitraje, en decir, prefiero que cuando voy a celebrar un contrato o voy a llevar a cabo un intercambio comercial con una parte extranjera, pues prefiero que sea el arbitraje porque lo conozco. Porque eso de irme a someter a los tribunales alemanes, pues no, ¿verdad? Quién sabe cómo me vaya a ir y peor aún, lo que me va a costar. Por eso es que, insisto, el arbitraje ha sido es lo que gusta del arbitraje, ¿no? Es lo que ha llamado la atención del arbitraje entre la comunidad empresarial. Y bueno, sabemos que hay varias formas de solucionar las controversias. Puede ser negociación directa, puede ser con la participación de un tercero llamado mediador o que asista a las partes en ese esfuerzo por solucionar la controversia, o puede ser a través del arbitraje o de un procedimiento judicial. Y aquí me gustaría hacer un alto y dar entrada a preguntas para que hagamos esto más dinámico y lo hagamos como una especie de plática. Entonces, si hubiera aquí preguntas, retroalimentación, temas que despierten interés, pues me encantaría que tuviéramos ese intercambio de ideas, y es más, hasta se vale decir que no les gusta el arbitraje.
¿Aquí algún comentario? ¿Sí? Por ejemplo, cuando la controversia es muy pequeña, por ejemplo, pensamos en arrendamiento, tal vez arrendamiento de casa-habitación, en donde pues, las rentas no son muy elevadas. Si recurrimos a una institución administradora cuyo arancel sea muy elevado, pues me va a salir, como diríamos, más caro el caldo que las albóndigas, porque voy a tener que pagar un arbitraje que me va a resultar costoso para una controversia que no es tan costosa. Aquí lo que habría que ver es qué reglamento vamos a utilizar. La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México ofrece un procedimiento de arbitraje de baja cuantía. Se considera de baja cuantía de 1,5 millones para abajo. Eso quiere decir que una controversia que es sometida al reglamento de baja cuantía, si la controversia es inferior a 1,5 millones de pesos, se puede resolver a través de este procedimiento. Y es un procedimiento que tiene sus particularidades. Dura tan solo un mes y cuesta alrededor de entre 5,000 y 10,000 pesos. Pero bueno, esto es porque es el arbitraje de baja cuantía de Canaco. Si recurrimos a otras instituciones, como sería la Cámara de Comercio Internacional, te diría, pensarlo para un arrendamiento de casa-habitación, porque te va a salir carísimo la Cámara de Comercio Internacional. Te diría, para casa-habitación, sí, pero el de Canaco. Ahora, un tema de arbitrabilidad. No todas las controversias pueden ser sometidas al arbitraje. Solo las materias que son de libre transacción entre las partes. Son derechos que pueden ser transigidos entre las partes. Por ejemplo, el tema de estado civil, no se puede someter a un particular el estado civil de las personas, aunque las dos personas estén de acuerdo en divorciarse. Es una materia que solo compete al Estado determinar el estado civil de las personas. Otra materia que no puede ser sometida al arbitraje, el derecho a recibir alimentos. Un derecho, ¿verdad? No puedo negociar el tener o no ese derecho. Solo el Estado puede dedicarse, puede ocuparse de determinar esos derechos, el derecho a recibir alimentos. Y así hay varios casos en materias que solo el Estado puede resolver. Pueden resolverse generalmente en arbitraje materias que tienen un contenido económico. No, tal vez el derecho a recibir alimentos no, pero sí el monto. El estado civil de las personas no. La comisión de un delito, ¿no? Solo compete a las autoridades determinar si se cometió o no un delito. Tal vez el tema de la remuneración, ¿verdad? El resarcimiento del daño ocasionado por la comisión de un delito, puede ser que si las partes lo pactan, pueda transigirse, ¿no? El monto, pero no el derecho. Y así hay distintas materias. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Ejemplo, ¿pudiera aplicar en materia electoral? Pudiera, si las partes dicen esta instancia es la que va a resolver cuestiones electorales, ¿no? Que un poco sería, es que podría ser las relaciones entre partidos, ¿no? Habría que ser cuidadosos y ver la materia particular, ¿no? Tal vez el destino de los recursos en la campaña, que un árbitro resuelva si los recursos fueron utilizados adecuadamente. Me parece que sí sería una materia que pudiera someterse al arbitraje. Por ejemplo, el resultado de las elecciones, pues ahí no estoy tan segura, pero al final lo que importa
la parte importante es que haya un acuerdo de voluntades. Si las partes están de acuerdo en que una controversia se va a resolver de determinada manera, es como el ejemplo con el que empecé. Si dicen, esta controversia se va a resolver mediante un volado, y si cae águila ganas tú, y si cae sol gano yo, ahí está, las partes escogieron cómo se va a resolver la controversia. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Por ejemplo, el árbitro puede ser cualquier persona, siempre y cuando las partes no sean Sí, la función de las cámaras es la de administrar los procedimientos. Los procedimientos, las cámaras tienen unos reglamentos conforme a los cuales se va a seguir el procedimiento de arbitraje, ¿no? Son unas reglas, y dice cómo se va, por ejemplo, a designar el árbitro. Pero los árbitros son personas físicas, no son organizaciones o, por ejemplo, la Cámara, ¿no? Nacional de Comercio de la Ciudad de México. No, la Cámara, Canaco no actúa como árbitro, sino que Canaco designa al árbitro, y hay diferentes mecanismos para que precisamente haya esta intervención de las partes que hace rato mencionaba, pero por lo que se preocupa la institución es porque haya un árbitro, por hacer esa designación, pero no es la Cámara la que va a resolver. Es el árbitro. Por poner un ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio tiene un sistema conforme al cual su reglamento dice, bueno, cuando son 3 árbitros, cada una de las partes designa a un árbitro, y el tercero es designado por la institución administradora, en este caso Canaco. Ahora, por ejemplo, la parte demandada no designa al árbitro que le corresponde, pues Canaco, en ausencia de esa parte, hace la designación. O por ejemplo, para hacer la designación del presidente del tribunal arbitral, le manda a las partes una lista de 5 candidatos, o de 3, o del número que estime conveniente. Y le dice, bueno, a ver, señores, díganme que de esta lista de 5 candidatos, ¿a quién prefieren? Ah, no, pues y analizan las partes el político, ¿no? Y pueden decir, ay, no, pues mira, esta persona pues parece que tiene los conocimientos, y bueno, se ve muy bien, ¿no? Le ponen un 1. Otro candidato dice, bueno, mira, pues este también no está mal, aunque prefiero al otro, pero este no está mal, número 2. Y otro que dice, no, este de plano creo que no tiene experiencia en contratos de obra pública, creo que su trayectoria profesional es más pues enfocada a otras materias, no contratos de obra pública, ¿no? Lo tacha. Lo que hace la institución administradora, recibe la lista de una parte, recibe la lista de la otra, y dice, ah, mira, acá hay coincidencia, los dos prefieren a este candidato, y lo que hace la institución es designar. Pero lo importante aquí es que son los árbitros los que van a dar solución a la controversia, como los jueces, nada más que, digamos, son particulares, pero sus facultades, como decía hace un rato, derivan de ese acuerdo de voluntades. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Se dan entre particulares, pero vamos, a lo que quiero referir es, no sé, hay una regulación especial, o qué organismos se encargan de este arbitraje, en qué lugar se va a llevar a cabo este tipo de arbitraje. ¿Sí? No sé si me di a entender. Sí. Hay 2 tipos de arbitraje: el arbitraje administrado y el no administrado.
El administrado se lleva a cabo conforme al reglamento de una institución administradora. Vamos aquí a tomar como ejemplo el reglamento de Canaco. Canaco es una institución que administra procedimientos de arbitraje y tiene un reglamento, un conjunto de disposiciones que publica y dice los procedimientos que yo voy a administrar, estas son las reglas del juego. Y también hay reglas del juego para quienes no quieren someterse a una institución administradora para conducir arbitrajes. Y estas las encontramos en el título 4, libro 5 del Código de Comercio, que digamos esas reglas serían para arbitrajes no administrados. Para someterse o para que se siga un procedimiento de acuerdo con las reglas de una institución, pues debe de haber un acuerdo en tal sentido. Por eso cuando las partes celebran un contrato, en lugar, si desean someterla al arbitraje, la controversia que se llega a presentar, en lugar de incluir la cláusula que todos conocemos de jurisdicción, ¿verdad? Que renuncian al fuero de la otra parte, tal vez dicen, bueno, van a ser los tribunales de Guanajuato en lugar de los de la parte. Esa cláusula de cajón que ya conocemos, en lugar de esa cláusula, si las partes quieren someterse al arbitraje, ponen una cláusula algo así que diría como las controversias que deriven de este contrato se resolverán mediante arbitraje de acuerdo con el reglamento de Canadá. Y con eso se está facultando a que la institución pues aplique su reglamento y que sea un árbitro quien, conforme a ese reglamento, resuelva la controversia. ¿Sí entendí la pregunta? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Y para ser árbitro qué requisitos hay? Ningún requisito. Nada. Digo, desafortunadamente para los abogados, ¿verdad? No tenemos el monopolio. Pueden ser árbitros, puede desempeñarse como árbitro la persona que las partes decidan. Incluso es común que haya árbitros, por ejemplo, que sean ingenieros, tal vez en contratos de obra, en donde son cuestiones técnicas, pues conviene que sea un ingeniero. O hay otros arbitrajes en otros países, está muy desarrollado el arbitraje en materia, por ejemplo, agrícola, en donde, por ejemplo, un pedido de naranjas o de manzana, bueno, pues el árbitro va a resolver, ¿verdad? Si esa naranja fue de la calidad solicitada, o si esa naranja está pasada, o si cualquier, o si tiene plaga, ¿no? Un cargamento de manzanas. Le decía, no, mira, esta manzana tiene gusano tal. Bueno, pues sí, eso solo un árbitro con experiencia agrícola, y es más, hasta la especialidad, ¿verdad?, de manzanas, puede determinar una controversia. Y así de sencilla, es muy común, por ejemplo, este tipo de arbitrajes, yo he escuchado de estos arbitrajes, no he participado en uno, pero por ejemplo en Alemania, en donde dicen, bueno, esta cosecha de trigo le cayó plaga, y llega el árbitro, que es un experto agrícola en materia, tal materia, y dice, pues sí, la cosecha esta no lo puedes vender, o porque le cayó la plaga tal, y así de sencillo, no necesariamente las controversias tienen que ser resueltas por un abogado. Generalmente conviene que sea un abogado, precisamente porque pues tratándose de temas comerciales, pues hay un contenido obligacional, ¿verdad? Y entonces hay que determinar, bueno, si este tema de esta obra, por ejemplo, hubo un retraso en el desarrollo de las obras que tiene un efecto obligacional, ¿no? Entonces, el determinar las responsabilidades derivadas de un atraso de obra, pues conviene que sea resuelto por un abogado, pero no es que solo los abogados puedan desempeñarse como árbitros. Pero tiene que ser un profesionista, o como lo menciona, por ejemplo, en lo del campo. Yo digo, pues yo creo que un jornalero puede ser quien sea. Sí,
Sí, sí. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Anímense para hacerlo muy dinámico. A ver. El reglamento de la Canaco. Ujú. Estas partes, si no están suscritas a la Canaco, aún así pueden adquirir esa cláusula. Sí, digamos, no necesariamente tienen que estar afiliados a Canaco. Cualquier parte, sea o no miembro de Canaco, socio de Canaco, si dice yo quiero adoptar o seguir ese reglamento, lo pueden hacer. No es un, digamos, un servicio exclusivo para los socios de la institución. Lo mismo sucede con la Cámara de Comercio Internacional. Hay otra institución muy seria en México que administra procedimientos de arbitraje, que es el Centro de Arbitraje de México. Y las partes no quieren que sea una cámara, puede ser un centro de arbitraje, como es el Centro de Arbitraje de México, el CAM, o alguna otra institución. Es importante tomar en cuenta la institución. Hace algunos años, cuando empezaba el boom del arbitraje, cuando se empezaba a hablar de arbitraje, y de hecho ahorita platicaba esa experiencia, hubo hace como 15 años apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para que hubiera arbitraje en México. Entonces hubo aportaciones del Banco Interamericano de Desarrollo para capacitarnos, para ir a conocer cómo funcionaba el arbitraje en otros países. Y pues un poco se dio el que decía la gente, ¿no? Oye, esto del arbitraje puede ser un buen negocio. Vamos a entrar, ¿no? Entonces, pues, así de sencillo, ¿no? Ay, ¿cómo voy a poner aquí un centro de arbitraje? ¿Por qué no? Sacaban su mesa plegable, su silla, tenían su computadora y le ponían centro de arbitraje. Sí, pongan mi cláusula, yo aquí administro arbitrajes. Y al cabo de unos años, ver que no había controversias, así como esperando a que cayeran clientes y no caía nadie, dijeron, no, pues ya, bajo la cortina y ya esto del centro de arbitraje no me funciona. Y por ahí algún incauto, ¿verdad?, que le ha dicho, ay, sí, yo pongo la cláusula de arbitraje, y al rato va y toca, oye, pues el centro de arbitraje de tu compadre, no, pues ya no hay centro de arbitraje. Entonces es importante también tomar en cuenta qué institución vamos a pactar, que sea una institución seria, sólida, que tenga presencia, que tenga prestigio, ¿verdad?, que haga bien las cosas, no que ande designando ahí a sus compadres, a sus amigos, sino que sea una institución seria en la que se pueda confiar. Y pues bueno, yo por eso pensaría en la Cámara Nacional de Comercio, en el Centro de Arbitraje de México, en la Cámara de Comercio Internacional y muchas otras instituciones que son serias y que durante muchos años han prestado este servicio. Ahora, es común que el arbitraje se dé en las cámaras de comercio, porque pues es como cuna natural, ¿no? El decir, bueno, como los comerciantes van a acudir a la Cámara de Comercio, pues que la Cámara de Comercio tenga este servicio. Y así encontramos que hay centros de arbitraje que tienen su sede, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Buenos Aires, y así en distintas ciudades, en Barcelona, todas las cámaras de comercio, bueno, varias cámaras de comercio han creado estos centros de arbitraje, digamos, adscritos a las cámaras, porque es como una nacional, natural, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a fomentar el comercio, pero bueno, también nos vamos a ocupar que aunque las partes contraten de buena fe, nos pueden llegarse a presentar controversias y vamos a ofrecerle a los comerciantes pues una manera como resolverlas de una manera sencilla y no tan costosa. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Entonces, vamos a suponer que hay una controversia entre tianguistas, por ejemplo, CTM y la CRO, o CTM y el Piojito, por decir algo.
En el Piojito quieren vender puro producto extranjero, bailarina, tenis, calzado de hombre, pero chino. Y en el CTM quieren vender producto nacional, ¿sí? Se suscita la controversia. Oigan, pues ustedes están dándome más caro. Sí, porque pues es de material de mayor calidad y ustedes no están pirateando. Entonces, ¿dónde habría que acudir o dónde habría que llevar a esos tanguistas a resolver esa controversia? Bueno, ahí me la pones difícil. Tendría que haber un acuerdo de sometimiento al arbitraje entre Piojito y CTM, porque decíamos, si no hay nada que obligue a CTM y a Piojito a recurrir al arbitraje, no los podemos obligar. Podría tal vez, y eso para quienes estén en centros de justicia alternativa lo van a captar bien, podría a lo mejor invitársele a la mediación, ¿no? Y decir, oye, yo te podría demandar judicialmente tal vez por pensar, ¿no? Desleal, piratería, uso indebido de marcas, alguna cuestión de este tipo. En lugar de eso, te voy a mandar una invitación a la mediación y si la otra parte la acepta, puede llevarse una mediación y decir, bueno, vamos a poner aquí reglas claras para que tú vendas y yo también, ese tipo de cuestiones, pero sería más que nada una negociación entre las partes, en donde sabemos el mediador solo va a ayudar a las partes a darle una solución a la controversia. Pero la diferencia entre la mediación y el arbitraje es que como en el arbitraje el árbitro resuelve de manera final y vinculante para las partes, tiene que haber un acuerdo para que la controversia se resuelva así. Entonces, si no hay un acuerdo entre el Piojito y CTM, pues no se puede resolver esa controversia en arbitraje. ¿Sí? Por ejemplo, maestra, yo tengo un problema con un albañil que le hice un contrato a obra alzada, pero no tenemos ningún escrito. Entonces, él en su presupuesto puso el ladrillo 1.50 y resulta que a los 15 días subió 2 pesos y me dice, oye, tu proyecto ya subió tanto. Y yo le digo, no, pues yo ya te lo pagué. Y él me dice, no, pues ahora te cuesta tanto. Y pues ahí empezamos Entonces decidimos, ¿sabes qué? Vamos a ver quién tiene la razón. Vamos con un tercero que es un maestrero. No tenemos ningún acuerdo firmado, pero tú y yo estamos conscientes de lo que pactamos y vamos a ver a quién le da la razón al maestrero. Entonces, en ese momento sí ya lo vamos a hacer por escrito. ¿Está bien hecho mi arbitraje? El acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje. Sí, no, ahora como está la legislación, título 4, libro 5 del Código de Comercio, el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Y esto más que nada va relacionado con un tema de prueba. Si al rato la parte vencida no quiere cumplir con el arbitraje o con la resolución del maestrero, va a decir, igual arbitraje, ¿no? lo va a desconocer, va a ser un tema de prueba. Y bueno, ahora como está la legislación, es un requisito de forma del acuerdo de arbitraje el que conste por escrito. Pero si ustedes dicen, y esto sería, es decir, el arbitraje, 2 momentos para pactarlo: antes de que surja la controversia, que sería en el contrato, o con posterioridad. Por ejemplo, aquí se presentó la controversia, pero tanto el albañil como el dueño dicen, nos vamos a someter al arbitraje y vamos a acatar la decisión del maestrero. Bueno, pues en ese caso ya ahí hay un acuerdo de voluntad. Entonces, antes o después de que surja la controversia, no importa el momento, lo que importa es que haya ese acuerdo para que las partes queden obligadas. Y ese acuerdo se eleva, es igual como si lo hiciéramos ante la CANACO, ante cualquier institución ya. Sí, podría. En el caso del maestrero, pues no habría un reglamento aplicable, pero podrían decir, bueno, el maestrero va a ser el árbitro, pero vamos a seguir el reglamento de CANACO.
si no se sigue el reglamento de Canaco, pueden seguir las reglas del título cuarto, libro quinto del Código de Comercio. Por acá hay una pregunta. Sí, licenciada, nada más para reafirmar el conocimiento. En los juicios arbitrales decíamos que lo ideal pues es acudir ante una institución administradora y donde se apliquen las reglas de esa institución administradora, llámese la Canaco, etc. Pero también se decía que puede ser en una controversia entre, digamos, entre agricultores, puede ser no una institución, sino un tercero sin conocimientos de derecho, pero sí con conocimientos de cuestiones de campo. Las reglas que van a aplicar, pues obviamente no van a ser ni las reglas de la institución reconocida o seria como la Canaco u otro tipo de institución, sino las reglas que a esa persona, a ese árbitro designado por las partes, le dieron la facultad para que resolviera. Puede resolver a pesar de que sus resoluciones sean en contra de normas de derecho contenidas en el Código de Comercio respecto a los juicios arbitrales. Bueno, aquí habría que hacer una aclaración. Sabemos que hay dos tipos de normas, las sustantivas y las adjetivas. Las adjetivas se refieren al procedimiento. Ese tipo de normas de procedimiento las encontramos en el reglamento de la institución administradora, sea Canaco, sea el Centro de Arbitraje de México, pero es solo procedimiento. Hay otro tipo de normas que son las sustantivas. El árbitro va a resolver conforme a las normas sustantivas que le den las partes. Puede ser el derecho mexicano, puede ser una convención particular como sería la Convención de Viena en materia de compraventa internacional de mercaderías, o las normas que pacten las partes. Por ejemplo, en una controversia entre una parte mexicana